tiempo el Señor ha estado trayendo palabra en diversos ámbitos, en los cultos, los estudios bíblicos de los jueves, entiendo que también en la escuela bíblica de adultos los lunes, las reuniones de las mujeres, por todos lados hubo palabras como fuertes y desafiantes, así que creo que hoy no es distinto, aunque voy a tratar de no ser extenso, pero el Señor está queriendo purificar nuestros corazones y está decidido a santificar a su iglesia, pero su iglesia no es la otra iglesia, es esta, ¿sí? En este caso ahora sí nos está hablando a nosotros, a vos y a mí, que somos su iglesia. Su iglesia no es el edificio este, esto es una cobertura muy útil, pero la iglesia somos nosotros. Sos vos, soy yo, y el Señor quiere purificarnos. Hoy les quiero compartir algo. El otro día estaba mirando, yo tengo en mi casa, así mirando por la ventana de la cocina, tengo uno de esas tipo botellitas con flores para los colibrí. ¿Alguno tiene una de esas? Mis vecinos de enfrente tienen. ¿Tienen? Sí tienen, ¿no? ¿Alguno más tiene esas botellitas para los colibrí? Es muy interesante lo que se puede aprender mirando los colibrí. Los colibrí son como una especie de cruza de ave y mariposa, ¿no? Porque andan ahí entre las flores, tienen esos colores así tan especiales. Vos pensás en la primavera y no es difícil que venga una imagen de un colibrí revoloteando, ¿no es cierto? Pero los colibríes son bravísimos. Y lo he observado detenidamente en la ventana de mi cocina, que viene un colibrí, se agarra del hilito y guarda que otro colibrí se quiera acercar al tubo porque lo sacan, sí, literalmente volando, pero de mala manera. Y a veces se arman disputas entre los colibrí porque todos quieren llegar a la florcita con agüita dulce y minga, no vas a llegar, es mi florcita, correte de acá, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que hasta los colibrí tienen un lado oscuro, hasta los colibrí tienen un lado embromado, y uno dice, qué bello pajarito, es como la ternura hecha, y son bravos los colibríes también. Y me hizo pensar en nosotros, ¿no? Que a veces nosotros también tenemos nuestro lado complicado, y la Biblia habla de una disyuntiva en nosotros que se clava en la vida del cristiano desde casi el momento cero que empieza a conocer a Jesús. Y es una disputa que genera mucha discusión interna en las personas y es una confrontación que se arma entre lo que la versión Reina Valera, que es una de las más difundidas, aunque algunos hemos evolucionado y leemos también otras versiones, aunque amamos la Reina Valera. Yo todos mis versículos bíblicos de memoria los conozco en Reina Valera, es una versión hermosa, pero la versión Reina Valera habla de carne y espíritu. En otras versiones lo dice con otros nombres, ahora en lugar de carne habla de naturaleza pecaminosa, el espíritu siempre es el espíritu. Pero también el espíritu podría ser, digamos, podría darse a diversas interpretaciones, pero si miramos la esencia de este tema, se refiere a nuestra visión, a ver cómo lo explico bien. Es como un enfoque de la vida, de las cosas, de la realidad, basado en mis experiencias, mis emociones, mis aprendizajes previos, mis maneras históricas de resolver las cosas. A eso la Biblia lo llama, la Biblia Reina Valera, o con otras palabras, otras versiones, pero siempre coincide en que lo llama o carne o lo llama también naturaleza pecaminosa. ¿Por qué lo llama naturaleza pecaminosa? Porque es nuestra manera natural de enfocar las cosas sin Dios, sin que Dios entre a terciar en el asunto. Ahí lo vamos a ver un poquito más a fondo. Digamos, ¿cómo se orienta esto? Bueno, básicamente el norte, la brújula que orienta esta forma de pensar, esta perspectiva de las cosas, tiene que ver con las emociones propias y con el ego. Y el ego pareciera como a veces se lo habla como porque de ahí viene la palabra egoísmo, egocentrismo, todo viene de ahí, pero es parte de nosotros, es nuestro yo, no es algo intrínsecamente malo, es parte estructural de nuestra vida, ¿no? El tema es cuando ese ego se infla y todo empieza a girar alrededor de hacerme feliz a mí.
que yo me sienta bien, que yo esté cómodo, que yo salga bien parado de la situación. Ahí la cosa se empieza a enredar, porque el ego empieza a cobrar una dimensión que frente a Dios debiera tomar otra proporción. Por otro lado, el enfoque espiritual o del espíritu, que vamos a leer sobre eso también hoy, tiene que ver con que toma la perspectiva, la toma de Dios. ¿Cómo ve Dios las cosas? Y Dios nos estuvo hablando el domingo pasado, Emma nos compartió la palabra de que Dios pueda sanar y restaurar nuestra visión espiritual. O sea, seguimos sin querer, seguimos con lo mismo, y digo sin querer porque no hay ninguna intencionalidad, no es un diseño estructural de las predicaciones, sino es lo que cada uno va buscando y Dios le va mostrando y Dios encendió esto en mi corazón y es lo que yo les comparto, ¿no? Pero al tomar la perspectiva de Dios, traemos el pensamiento de Dios a nuestra vida cotidiana. Porque a veces es muy fácil hablar de Dios acá. Todo el tiempo hablamos de Dios y decimos unas cosas increíbles. Si ustedes agarraran todas las letras de canciones que estuvimos cantando, pero poesía de alto nivel y dice cosas increíbles de Dios. ¿Sentís todo eso que dijiste? ¿Es tu realidad todo eso que dijiste? Ay, 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 ahí se complicó un poquito. ¿Y de qué me sirve eso cuando me voy y tengo un problema en el trabajo? ¿De qué me sirve eso cuando en mi familia ocurre una desgracia? ¿De qué me sirve toda esa belleza de Dios cuando de golpe, no sé, me llegó que me cortan la luz porque porque no pagué la boleta? ¿De qué me sirve? Pareciera como que son como realidades desconectadas, que no tiene nada que ver lo que pasa en la iglesia y de lo que se habla en la iglesia, de lo que yo paso todos los días, del cansancio que siento cuando llego a casa después de haber laburado todo el día, de la irritación que me genera las personas que tengo alrededor. ¿De qué me sirve todo eso tan fantástico de lo que se dice en la iglesia cuando mi realidad cotidiana es otra? Si pudiéramos, y podemos, traer la visión y la revelación de la palabra de Dios a nuestra vida cotidiana y a esas cosas cotidianas, nuestro cansancio, nuestro enojo, nuestras frustraciones, si traemos a Dios a esto y empezamos a funcionar a la manera que Él dice, resulta que las cosas cambian. La palabra de Dios nos socorre para esto. Dice en Hebreos capítulo 4, es una palabra muy conocida esta, Hebreos capítulo 4, esperen que la busco. Ahí está. En el versículo 12 dice, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuenta. Es una palabra fuerte, como una advertencia inquietante, ¿no? Dios ve todo. Entonces nos imaginamos a Dios con cámaras por todos lados y unas así, 8000 pantallas. Acá lo vi, acá está Federico y acá está. Mirá, te vi, te vi. Dios no está así, no es el tema ese. No es una cuestión de vigilancia, sino una cuestión de cuidado. Una cuestión de cuidado. Pero dice que su palabra es una espada poderosa. Hoy cantamos en una de las canciones, decíamos, la última que nos dio Fiamma, decía, su palabra vence, los enemigos tiemblan. Y es cierto, Jesús habló al demonio que estaba en la vida de una persona que estaba llena de demonios. ¿Y qué pasó con el demonio? Se las picó al instante. Tiemblan delante de Dios y delante de la palabra que Él dice. La palabra de Dios es poderosa, la que decía Jesús, estando físicamente en la tierra, y toda la que tenés escrita acá en esta Biblia, que seguramente tenés en tu casa o acá, es esta palabra ante la cual los enemigos tiemblan. Ahora, me sigo preguntando, porque esto es una pregunta recurrente que me hago, si yo tiemblo ante la palabra de Dios. Si la palabra de Dios me separa a mí. Y cuando Dios separa no es como que pegó un hachazo y lo partió por la mitad y se murió. No es la idea, sino como diciendo, mirá, vamos a separar acá como un carnicero delicado, que este músculo es tal y este músculo es tal. Y separamos esto porque tiene diferentes funciones o lo que sea, ¿no?
esa delicadeza de Dios, pero no es para destruirnos, sino para que nosotros mismos podamos entender dónde estamos parados y qué es lo que mueve nuestras vidas. Por eso es importante que detectemos estos diferentes enfoques, si carnal o de naturaleza pecaminosa, antigua, como quieras llamarlo, o el enfoque espiritual. Fíjense, voy a poner un ejemplo. Supone que ahora acabamos de hablar de esto, de los papelitos estos, ¿no? Entonces, puede haber 1000 reacciones. Puede estar el que dice, qué lindo, vamos a poder participar. No tengo mucha plata, pero el Señor me va a sostener y yo voy a poder ayudar. Otro que está pensando, viste, al final tienen razón, los evangélicos solo saben pedir plata. Seguro que el pastor está invirtiendo en cripto y se está quedando con la plata de todos nosotros para llenarse. O sea, puede haber reacciones diversas, ¿no? El tema es de dónde nacen esas reacciones. Y en tu cabeza entra el conflicto. ¿Agarro el papelito o me voy rapidito y acá no pasó nada? Pero esto ante todo, se dice una vez por mes está el momento dramático acá de la limpieza, organizar la limpieza. ¿Quién se anota para el próximo domingo? O sea, y díganme, a ver, ¿cuántos de acá han participado alguna vez limpiando la iglesia? A ver, levanten la mano, por favor. Bien. Piensen, cuando terminaron de hacer el trabajo, más allá de que por ahí era sábado a las 12 de la noche y decían, sabés que yo estaría en otro lado ahora, más allá de eso, ¿se sentían bien o se sentían mal? ¿Por qué se sentían bien? Es un garrón tener que venir a las 12 de la noche a limpiar. ¿Por qué se sentían bien? A ver, alguno que hable un poquito más fuerte. Porque lo hacemos para el Señor. ¿Y eso es bueno o es malo? Es bueno, suena bien. Y la realidad es que nos sentimos bien. Ahora, mes siguiente aparece Emma con el cuadernito. El domingo 12. Oh. O sea, tenemos ese conflicto en nuestra cabeza. ¿Me anoto o no me anoto? ¿Digo yo o no digo yo? ¿Con qué chocamos? Qué fiaca, siempre me anoto yo. ¿Por qué no se anota otro? Y empezamos a echar el tema sobre otros que tienen que reaccionar. ¿Por qué no, dice, con todo lo que están juntando ofrenda, miren, con toda esta ofrenda, ¿por qué no contratan a alguien para que limpie todos los domingos y terminemos con este asunto? Lo han pensado, sí, todos lo hemos pensado. Así que no culpamos a nadie acá. Eh, pero este choque, ¿no? Porque el choque tiene que ver con esto. ¿Qué hago? ¿Le pongo el cuerpo a esta demanda de Dios? ¿O me voy al mazo calladito la boca, me voy a comer mis fideos y acá no pasó nada? ¿Qué hago? ¿Respondo o no respondo? ¿Qué es mi comodidad la que está en juego? ¿Y a qué viene esto? Y no es como, vieron que a veces en los dibujitos animados hemos visto esta escena del diablito y el angelito que dicen una cosa y otra cosa distinta. No es cuestión de diablito y angelito, porque estos dos pensamientos están en nosotros, son parte de nosotros y tenemos que aprender a lidiar con ellos. Voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas 5. Hay dos grandes capítulos de la Biblia que hablan de este tema que estamos tocando. Uno es Gálatas 5 y el otro es Romanos 8. Así que vamos a andar entre esos dos capítulos. Esperen que lo encuentre. ¿Dónde estaba Gálatas? Acá lo encontré. En la computadora de Alexia está Gálatas. Bueno, ahí vamos. Gálatas 5, versículo 1. Fíjense lo que dice acá. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No, tranquilos, no nos fuimos del tema, ¿eh? No nos fuimos del tema. El tema es que para un judío que escuchaba esto, porque todo el capítulo este viene hablando sobre la ley y nuestra relación con la ley, lo que Jesús hizo con la ley y cómo se transformó en la gracia después. Para un judío, la ley de Dios era como una jaula que te encerraba por todos lados, 1000 cosas que debías hacer para quedar bien con Dios, para que Dios te mire con cariño. Por lo menos ellos lo percibían de esa manera. En realidad nunca fue así, pero la mayoría de ellos lo percibían un poco de esta manera. Hay que dejar contento a Dios y es re complicado.
porque Dios es re complicado. No me acuerdo cuántas leyes había escritas, y entre las escritas y las que se agregaron después, eran una locura, eran realmente un laberinto de reglas. No, para allá no, bueno, no, tampoco para allá no, no, guarda, no pises esa baldosa, no se puede. Si pisas la baldosa tenés que primero hacer. O sea, todo un montón de cosas para cumplir, ¿no? Y resulta que Cristo nos hizo libres. En Jeremías habla, y esto lo hemos leído un montón de veces, por eso no lo vamos a leer ahora. Perdón. Es que en Jeremías se habla de que Dios estableció un nuevo pacto. El pacto antiguo era: vos cumplís todo esto y Dios te va a bendecir. El nuevo pacto a partir de Cristo cambió totalmente las reglas del juego y nos hizo libres. Ya las reglas ya no es algo, un encierro que tenés que cumplir todo esto y guarda cómo te des vuelta porque todo puede salir mal, sino que Dios iba a poner su corazón en el nuestro. ¿Te imaginás vos funcionando con el corazón de Dios? Suena interesante, ¿no? Dios iba a poner su corazón en el nuestro. Es como que Dios te descarga una nueva aplicación en tu corazón y te instala un programa totalmente nuevo. En ese programa nuevo, ya no es que, ay, domingo, hay que ir a la iglesia, qué plomo. No sé, hay una situación que estuvieron hablando estos días de una familia que perdió todo con un incendio, algo así fue, ¿sí? Y que se pidió colaboración. Otra cosa más para colaborar. No paran de pedir esta gente, ¿qué les pasa? O sea, podemos ver todo como imposiciones, o si dejamos que el programa que Dios nos insertó en el corazón empiece a funcionar bien, empezamos a ver con el corazón de Dios, tenemos la posibilidad de bendecir. ¿Cómo no voy a bendecir? Tenemos la posibilidad de estar con los hermanos. ¿Cómo no voy a estar con los hermanos? ¿Cómo voy a despreciar ese momento? Entonces, la cosa ya no es una imposición externa, sino algo que me empieza a brotar desde adentro. El problema es que Dios no desinstaló el programa anterior. Y ahí hay toda una cuestión. Tenemos un choque de aplicaciones en nuestro corazón, un choque de programas, y los dos funcionan al mismo tiempo. Y resulta que tenemos la posibilidad nosotros de elegir qué priorizamos. El programa que llegó después, el programa de Dios, que en realidad, hoy me lo decía Emma ayer, corrigiéndome, tiene razón, es nuestro programa inicial. Pasa que después como que se nos instaló un virus, ¿no? Entonces todo empezó a cambiar. Pero el programa inicial era el de Dios. Entonces, volviendo a nuestro programa inicial y dándole atención a esto que Dios quiere hacer en nosotros, o estamos más cómodos en un programa y sí, que nos deja contentitos, que nos satisface, la paso bien, no está tan mal, ¿no? Entonces, qué difícil que es estar eligiendo entre esas dos cosas, pero es nuestra vida así. Tampoco es un conflicto como alguno lo pensó quizá en algún momento entre la mente y el corazón. Vieron otro dibujito también típico de a quien escucho, la mente y el corazón, porque tanto la mente como el corazón son parte de nosotros y pueden estar los dos bien intoxicados. Así que para el caso no es una cuestión de mente o corazón, es cuestión de dar lugar a algo que es más grande que mi mente y más grande que mi corazón. Es algo que Dios pone en mi vida y que yo tengo el privilegio de dejarlo funcionar. Ahora sí, vamos a leer en Gálatas 5, vamos a leer un poquito más, a partir del versículo 16. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa o carne. Cada uno tiene una versión distinta. ¿Alguno usa otra palabra por ahí en sus versiones? ¿O estamos entre esas dos? Listo, vamos con esa. Dice, porque esta, la naturaleza pecaminosa, desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Hete aquí el conflicto, ¿sí? Tenemos una disputa inserta en nuestro corazón. Dice, los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Alguno trató de, quizá amparado con la visión antigua, de decir, bueno, la ley es la ley de Dios, que me
que me ata y me complica. No puedo ir al baile, no puedo emborracharme, no puedo, este Dios que me prohíbe todo, che, no se la puede pasar bien ni 5 minutos, un poco de relax, viejo. ¿Qué pasa? Entonces, sin embargo, acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de una ley que nos empuja a siempre decidir lo malo, siempre decidir lo que está contra Dios. Una ley que nos empuja a siempre estar pensando en nuestra propia comodidad. Entonces acá rompe un poquito la lógica esa, y te invito a que vos también te dejes romper esa lógica y aceptes que vez tras vez tenés como una cosa pesada en tu corazón que te empuja a elegir por la comodidad, por lo que te resulta más gratificante, para que tu ego se sienta contento, que te reconozcan, que te digan qué bonito que sos, qué bien que haces las cosas, o aceptás el camino de Cristo, que es radicalmente distinto. Mirá cómo vivió Jesús. ¿Lo ves a Jesús ahí todo orgulloso cuando le dicen, qué bueno que sos? Y sí, la verdad que sí. ¿Lo ves a Jesús así? No, él está en otro plan, él quiere desafiar a las personas a que conozcan al Padre, y si en el proceso lo odian a él, no le importa. Si tenías problemas con lo que dice Jesús, él te va a decir algo más grande para que ahora sí tengas verdaderamente un problema, algo con qué preocuparte de veras. Entonces, él no mide su ego en base a la recepción de las personas. Sin embargo, eso produjo un impacto mucho más grande que si hubiera estado persiguiendo su propio ego. Así que si reconocemos en nuestro corazón este empuje, esta cosa que nos lleva todo el tiempo a buscar esa comodidad, esa gratificación, ese apapacho, que todos digan, ay, sufriste mucho, mi amor, bueno, ya va a pasar. Si sentís esa carga en tu corazón, Dios quiere liberarte de eso. Por eso dice, si los guía el Espíritu, ya no están bajo la ley. Dejate guiar por el Espíritu y vas a ver cómo eso empieza a cambiar. Y acá describe cosas. Esto es fuerte lo que viene ahora, ¿sí? Ninguno se asuste. Esto es fuerte. Dice, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien. Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia, borracheras y orgías y otras cosas parecidas. Entonces más de uno está pensando, qué horror. ¿Cómo? ¿Quién estará ahí? ¿No? ¿A quién le habrá pasado una cosa así? Gracias que Dios me libró de caer en semejante pantano. Y se les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El tema es que acá, en el versículo 19, al principio dice las obras de la naturaleza pecaminosa, la parte visible, la acción, el fruto de la acción de la naturaleza pecaminosa es todo esto. O sea, esto es lo que se ve de algo que no se ve. Y ahí es donde quiero que, acá radica el foco de lo que por lo menos a mí Dios me llamó la atención, que podamos reconocer en nosotros que hay algo que nos empuja a meternos en líos, a hacer cosas que van en contra de lo que Dios dice. Esas cosas que hacemos son un problema y pueden tener consecuencias graves, pero están apoyados en un problema que está más abajo, que es esta tendencia que tenemos, que la arrastramos más o menos como desde el Edén y que Dios quiere revertir en nosotros. Entonces, volviendo a esto, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero no estás hablando de mí, yo no encajo en ese perfil, yo no soy así. Entonces, yo te hago algunas preguntas orientadoras para que quizás podamos conectarlo con nuestra propia vida, ¿no? Siguiendo más o menos el orden de lo que se plantea acá, empieza hablando de inmoralidad sexual, impureza, libertinaje. Yo quizá puedo preguntarte y preguntarme, porque esto es una pregunta que yo me la hago primeramente, y posta que me la hago, ¿sí? No es un recurso retórico, es la verdad. ¿Mi vida sexual está funcionando de la manera que Dios la pensó? Porque Dios tenía un diseño perfecto. ¿Estamos encuadrados en eso o estamos haciendo otros rebusques, otras cosas?
es algo tan profundo y arraigado, y más en nuestra cultura, que todos hemos rumbeado en algún momento por caminos torcidos con estas cosas, aunque más no sea en nuestra mente o en la privacidad de nuestro cuarto. O sea, no es tan extraño lo que nos dice acá, no estamos tan lejos de esto, pero hoy, ¿cómo estoy hoy con esto? ¿Hay suciedad en mis relaciones con las personas a las que amo, con mi esposa? ¿Hay suciedad en mis contactos con personas del otro sexo? ¿Hay suciedad en eso o hay pureza? Después habla acá de idolatría y brujería. No son lo mismo, claramente. Idolatría uno diría, pero yo no ando, no tengo santitos o bueno, no sé, hay que ver. A veces puede haber cosas en los hogares, cosas que hemos heredado, cosas que quedaron ahí porque alguien las puso, no sabemos ni por qué, y tenemos cierto respeto y veneración y nos sentimos amparados. ¿Cuántos, quizá no digo concretamente acá, pero cuántos hay que están con la atadura que de la cintita roja, que ponemos un no sé qué colgado en el vidrio, que tantas cosas en las que la gente pone su confianza, como que eso va a ser algo, cuando en realidad nuestra confianza debería estar en Dios. Estamos confiando en ídolos. Hay un idolito ahí que está ocupando un lugar que no le corresponde, porque la clave de los ídolos en la antigüedad y hoy es cualquier cosa que ocupa el lugar de Dios. Entonces, ¿en qué estás depositando tu confianza que no es Dios? ¿En qué estoy depositando mi fe que no es Dios? Ahí, te presento, hay un ídolo. Ahí hay algo que tiene que ser retirado y tenemos que devolverles el lugar a quien le corresponde, que es Dios. Bueno, ahí también mencionamos un poquito el tema de la brujería. Después, también quizá tenemos grandes amores, hobbies que amamos, actividades que amamos, cosas que son absolutamente geniales, relaciones con amigos, un montón de cosas que podemos tener, pero que sistemáticamente se clavan entre Dios y nosotros y no nos dejan tener una constancia en nuestra relación con Dios. Porque todo el tiempo surgen cosas, todo el tiempo hay programas, y no les puedo decir siempre que no, cuando en realidad casi nunca le decimos que no, pero sentimos esto, ¿no? Bueno, ahí hay un ídolo que se está clavando también, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado. Después habla de odio, celos, fíjense todo esto, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos y envidia. Qué combo, ¿no? O sea, quizá ninguno de ustedes, ojalá ninguno de ustedes tenga todo esto porque, caramba, sería complicado la convivencia. Pero quizás esto está distribuido y somos un montón los que tenemos algunas de estas cosas en las que están dando cuenta de que hay algo adentro nuestro que nos empuja para abajo. Se llama, según algunas versiones, naturaleza pecaminosa. Otras versiones le dicen la carne, pero en esencia es lo mismo. Es una fuerza que nos tira hacia alejarnos de Dios, hacia alejarnos del diseño de Dios para nosotros y no responde al impulso de Dios de hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, quizá esto lo podemos ver en que, no sé, hay alguien que me choca demasiado, que no lo soporto, alguien que no puedo hablar con esa persona porque no sé, ponelo como quieras, pero si eso está pesando en tu corazón, le estás dando lugar a esta naturaleza pecaminosa y es triste, porque tenemos las herramientas para no hacerlo. ¿Qué pasa con mis arrebatos de ira? Dice la palabra de Dios, enójense, pero no pequen. O sea, el enojo es inevitable. El tema es que hacemos un minuto después. O sea, porque ahí sí podemos pecar. Ahí podemos pecar y podemos meter la pata muy hondo. Envidias, ¿qué pasa cuando siento que alguien crece más que yo? ¿Qué pasa cuando veo que Dios está bendiciendo al otro y a mí no? O yo pienso que a mí no. ¿Qué pasa con eso? Bueno, si esto te está carcomiendo, si esto te está haciendo daño, es porque quizá te estás apoyando en esa vieja naturaleza. Termina diciendo, habla de borracheras, orgías y otras cosas parecidas. No sé si estamos participando en cosas así. Quisiera creer que no. Pero capaz que cada tanto no ponemos límite a lo que comemos, a lo que tomamos, y todo se desmadra. Qué importante que es que podamos tener ese dominio propio, ¿no? Bueno, vuelvo al origen de esta explicación. Estas cosas involucran pecados, pero no son el problema en sí,
sino que están apoyados en otro problema que está más abajo. Y ahí es donde quiero que llevemos el foco. Si nuestra vida se está dejando influenciar por la carne, por la naturaleza pecaminosa o por el espíritu. Seguimos leyendo, ahora viene la parte feliz. En cambio, el fruto del espíritu, y esto nos encanta, es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Imagínense una persona que tenga todas estas características. Lo quiero de amigo ya. Encontré una chica que tenía todas estas características y me casé. No, alguna le falta, pero bueno. Ya vamos, estamos trabajando en eso, estamos trabajando. Pareciera como medio naif pensar en una persona que tenga todas estas características. Sin embargo, es lo que Dios quiere producir en vos y lo que va a producir en vos si empezás a prestar más atención a lo que te dice el Espíritu. Me acuerdo un pastor que influenció muchísimo mi vida, decía, es más fácil poner un montón de reglas que controlen el comportamiento que dejarnos guiar por el Espíritu. Piensen en esta frase. Es más fácil poner un montón de reglas que dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Qué es lo que está condicionando, guiando tu vida? ¿Las reglas o el Espíritu? El Espíritu tiene la característica de que te empuja al amor, porque Dios es amor. Trae ese amor de Dios bien incluido en el programa y lo inserta en tu corazón y empezás a funcionar por amor. Entonces ya no es que no le haces daño a alguien porque la Biblia dice que no le tenés que hacer daño. No es que no mentís porque la Biblia dice en los 10 mandamientos no mentirás. Ah, bueno, hay que cumplir los 10 mandamientos. Suerte que son solamente 10. No, son quichicientos los mandamientos. El tema es que no los seguimos porque, cierto, el mandamiento 263 dice que no puedo. No, porque en mi corazón el amor no me deja mentir. El amor que siento por Dios, el amor que siento por las personas que puedo afectar con mi mentira, no me deja mentir, no me deja ser deshonesto, no me deja mirar con mala cara, no me deja hablar mal del otro, no me deja criticar a todo el mundo, no me deja tantas cosas. Pero es el amor el que produce eso en mi corazón. Y es mi decisión libre dejarme llevar por ese amor o hacer totalmente lo contrario. Entonces sí, que me vengan con una regla y yo voy a cambiar, porque la regla... No, hay algo muy superior a la regla, que es el Espíritu Santo y lo nuevo que está queriendo producir en nosotros. Esto es un cambio de perspectiva muy profundo. Y vamos a terminar ahora sí leyendo en Romanos, el otro pasaje importante en todo esto, capítulo 8. Prácticamente todo el capítulo está hablando de este tema, solo vamos a leer un pedacito. En el versículo 5 dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. Según la versión que tengas, esto de fijar la mente lo puede decir de diferentes maneras. Hay algunas versiones que hacen más énfasis en lo que es la intencionalidad de pensar de determinada manera. Y hay algunas otras versiones que ponen más el énfasis como en algo como que te viene de afuera, como si fuera un condicionamiento externo, no te permite, no te domina, no cosas por el estilo. Pero las palabras más cercanas al original que conocemos en griego en esto, hablan de el pensamiento orientado. O sea, tu pensamiento por tu decisión a que esto tiene que ser así. No es un pensamiento ni algo accidental ni nada, es tu decisión de empezar a pensar de determinada manera. Es como cuando el médico te dice, mira, ¿sabes qué? Debido a esta condición que tenés, de ahora en adelante no tendrías que comer más, no sé, azúcar, hidrato de carbono, sal, no sé, la que te toque, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a comer sin sal? No existe vida fuera de la sal. No, pará, tranquilo. Hay un montón de gente que come sin sal y no se muere. Cambia tu perspectiva sobre esto y capaz que descubra que la comida tenía otros sabores que hasta ahora con la sal no lo habías descubierto. Tranquilo, cambia tu pensamiento, ¿sí? Es un cambio intencional de pensamiento, de mentalidad. Y Dios nos está animando a que cambiemos intencionalmente nuestra mentalidad, porque en nuestro conflicto mental ante cada cosa que ocurre, tenés, no sé, surgió, no sé, Mimí me miró con mala cara, ¿qué hago? ¿Le contesto como se merece o
O digo, capaz que tuve un problema hoy. ¿Quién va a ganar en esa disputa? ¿Quién va a ganar en esa disputa? Es una decisión cotidiana nuestra. Lo lindo que dice la Biblia es que cuanto más alimentás esta visión espiritual, más crece en vos. Y de a poquito el programa este va ocupando más espacios en tu corazón y tu mente y van siendo parte de vos. Y estamos permitiendo que el Espíritu Santo influya en nuestra vida y podamos ser de bendición como Él quiere que seamos. Este es el punto. Cuanto más atención le prestemos a esto, más va a afectar y más cosas va a bendecir. Es una decisión de cada uno. Jesús, no lo vamos a leer ya porque se está haciendo tarde, pero en Hebreos 12 dice que Él es el autor y el consumador de nuestra fe y nosotros nos movemos mirándolo a Él. ¿Y esto por qué lo traigo a colación? Porque por nosotros hay un montón de cosas que no las haríamos, pero por Él sí. Siguiendo el ejemplo de Él lo vamos a hacer. Porque Él nos marcó un camino, podemos hacerlo. Nos agarramos de Él. Y decimos, ¿sabes por mí? ¿Sabes todo lo que le diría a esta persona? Pero por Jesús. Y por lo que Jesús hizo por esa persona en la cruz, porque Jesús también murió por esa persona, ¿sí? Y dijo Jesús, no existe mayor amor que el poner la vida. Así que guarda, ahí hay mucho que aprender de esa frase. Ponemos nuestra vida y amamos, ponemos nuestra vida y servimos, ponemos nuestra vida y ofrendamos, ponemos nuestra vida y nos desprendemos de cosas por amor. Por eso hace tiempo que el Señor me ha estado hablando bastante y volví vez tras vez a esa canción que cantamos hace poquito en un culto que dirigió Federico y Juliana. Decía, es Él por quien estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría. ¡Oh, qué paradoja! Perdiendo todo por amor y encima con alegría. Ese es el desafío. Pero si dejamos que el Espíritu Santo influya, no nos vamos a sentir que todo el tiempo deberíamos estar defendiéndonos. Nos quieren sacar amor, nos quieren sacar atención, nos quieren sacar tiempo, nos quieren sacar plata, nos quieren sacar el auto, nos quieren sacar la casa, viene la conferencia, nos van a pedir que hospedemos gente. Encima tengo que recibir gente en mi casa, ni mis familiares vienen y voy a tener que... Poniendo todo por amor y con alegría. De eso se trata. Pero eso no sale de nosotros. Tu programa, contaminado con el virus del pecado, no le sale esto. Tenemos que dejar que Dios, que su Espíritu, que puso a morar en nosotros a partir de que creímos en Él, empiecen a ocupar espacio. Yo te invito a que